Listo. Ahí está grabando. Joya. Bueno. Hoy vamos a empezar a ver entonces lo que es rendimiento. ¿Querés apagar el micrófono de última y cuando te pregunte lo... Algo Dale. Porque si no se escucha el rebote, viste, y se complica. Bien. Entonces, hoy vamos a ver lo que es rendimiento de la reacción. ¿En qué se refiere? Bien, entonces, cuando lo que vimos, por ejemplo, en la otra clase, la ecuación esa es un rendimiento, digamos, del llamado teórico, ¿no? Rendimiento estequiométrico o teórico, el RT. Lo que sucede es que ahí nosotros no tenemos en cuenta lo que pasa en el laboratorio, justamente, que son pérdidas por reacciones secundarias. Acá dice manipulaciones, que por ejemplo le erraste en un cálculo, ¿no? Que eso sería el rendimiento real o práctico. Bien, entonces, ¿cuánto se da el rendimiento? Por ejemplo, el rendimiento de que yo hago teóricamente siempre va a ser un 100%. O sea, siempre va a ser un 100%. Entonces, nunca le voy a errar porque siempre va a dar lo que tiene que dar, ¿no? Entonces, lo que se plantea es hacer una relación porcentual, ¿no?, entre el teórico y el práctico, lo cual nos da el porcentaje de la reacción. Esto también se puede plantear en una regla de 3. Acá está, por ejemplo, porcentaje te da el R%, te da dividiendo el rendimiento real o práctico, el RP, dividido el RT, que sería el teórico, y a eso lo multiplicas por 100. Y eso te da el rendimiento de la reacción que vos tenés. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá en una regla de 3, en un cuadrito. Por ejemplo, en una determinada reacción se van a producir 100 litros de oxígeno. Y esos 100 litros de oxígeno... Profe, Sí. no está transmitiendo. Ah, bueno. Ahí lo... Está grabando pero no está transmitiendo. Ahí lo... A ver, presentar toda tu pantalla. A ver ahí, decime. O sea, Sí, ahora sí. grabar se grabó todo lo que dije, por lo menos. Bien. Quedamos entonces que... ¿Ahí ves bien? Sí. Perfecto, bien. Por ejemplo, una reacción estequiométrica como la que hicimos el otro día o parecida, puede ser que nos dé que yo les pregunté cuántos litros de oxígeno se produce. ¿Viste el volumen molar? Que eran determinados litros. Bueno, hicimos un cálculo y nos dio que daba 100 litros de oxígeno, y eso es el rendimiento teórico. ¿Bien? Eso da el teórico que deja un 100%. ¿Bien? El RT. Bueno, yo ahora, aplicando, ¿no?, unas, digamos, unas variantes, puede ser que a mí me dé 85 litros. ¿Bien? Litros de oxígeno. O2. El 2 iría más abajo, obviamente, pero acá no tiene la opción para ponerlo como subíndice. Bueno, entonces yo puedo plantear esta relación en una regla de 3. ¿Bien? O sea, si yo, tengo, por ejemplo, acá tengo la calculadora. Igual creo que esta cuenta es media fácil, pero bueno, es lo mismo. Yo, si el 100% me da 100 litros, ¿no? 85, ¿cuánto? Sería el 85%. ¿Me entendés? O sea, es una cuenta bastante fácil, pero bueno, se plantea de esta forma. O sea, si los 100 litros de oxígeno representan el 100% de la reacción, si la reacción se produce, en vez de 100, produzco 85, el rendimiento va a ser 85%. Esto se puede ver de forma inversa. Por ejemplo, una pregunta de un ejercicio puede ser: si si el 100% son, por ejemplo, vamos a cambiar los números para que dé un poco diferente.
así. El 100% de la reacción significa que producen 275 litros de oxígeno. Bien. Yo quiero saber si la reacción fue del 94%. El rendimiento práctico, el RP, ¿no? Vos ahí me tendrías que decir, por ejemplo, cuántos litros corresponden a ese 94%. Ahí tendrías que hacer 94 por 275 dividido 100. ¿Cuánto da eso aproximadamente? ¿Tenés calculadora ahí a mano? Sí, 94 por 275 dividido 100. Exacto. 258,5. Perfecto. Eso sería el rendimiento práctico o el real, digamos, que te da la reacción. O sea, vos en el laboratorio, ¿no? Te da esto. En el papel te da lo de arriba, ¿no? En el cálculo que hicimos la otra vez en clase te da esto. Te da los litros de oxígeno al 100%. Pero lo de abajo sería lo que te da en la práctica. Es, por ejemplo, es como si vos haces una torta o haces algo y siempre te quedó un poquito de harina o te quedó algo que no se formó bien. Entonces, la reacción no va a ser del 100%. No vas a usar toda la harina o todo el azúcar o todo el agua, por ejemplo. Siempre algo se pierde. O sea, salvo que tengas una máquina que mezcle bien los ingredientes, o una mezcladora, o una máquina de amasar perfecta. Siempre el error no hay que tomarlo como algo negativo porque siempre está. Pero bueno, viste. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, esto sería el rendimiento. O sea, se puede aplicar. Yo les puedo decir, bueno, ¿cuánto significan los 258,5 litros? ¿No? ¿Cuánto del rendimiento es? O les pregunto inversamente, si en 100% del rendimiento se produce tanta cantidad, al 94 o lo que sea, 94, 90, 80, 50, ¿cuánto se produce? Es una regla de 3, nada más. O sea que, para que vean que siempre nos vamos a manejar con las reglas de 3. Vamos a continuar. Acá nos da un ejemplo, ¿bien? Nos da un ejemplo que nos dice, por ejemplo, el análisis de calizas. Nos dice que, por ejemplo, dice 100 gramos de carbonato de calcio van a producir 56,7 gramos del óxido de calcio. Bien. 1 gramo del carbonato, ¿cuánto produce? Este es el teórico. Bien. Entonces, después hago la relación, ¿no?, entre el experimental y el teórico. Que tenés que hacer la división, ¿no? Lo que es el experimental dividió el teórico. Bien. Ahora, el reactivo limitante. Bien. Acá dice, los reactivos no están todos presentes en las cantidades estequiométricas exactas. O sea, el reactivo limitante es el que se consume primero. O sea, yo tengo dos reactivos como planteamos. ¿Qué reactivos usamos, por ejemplo, en la reacción que hicimos en clase? ¿Qué compuestos? Ahí me fijo. Dale. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué compuestos usamos en la reacción? En la reacción que hicimos en el pizarrón. Así lo recordamos. Reacción. Sí, la que hicimos. Si, le pongo cualquier otra, si no, no drama. Sí, pongo cualquier otra porque no. Bien. Bueno. Entonces, por ejemplo, el limitante es el que se va a consumir primero. O sea, es lo que va
a determinar la reacción. Ese me va a... Yo voy a usar ese. No voy a usar el exceso. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, por ejemplo, acá. Acá dice 5 gramos de zinc, ¿no? Yo tengo... acá el zinc tiene su determinado... Acá ves que está la relación, ¿no? 65 gramos de zinc reaccionan con 98. Con 98 gramos de... Este es ácido sulfúrico. Según la relación estequiométrica. Bien. O sea, 65 gramos reaccionan sí o sí con 98. Bien. A ver cómo sigue esto. O sea, acá dice, ¿cuál de estas sustancias reacciona totalmente? Acá dice que nos da el zinc. Pero bueno, por ejemplo, 65 gramos de zinc, le voy a poner un puntito, ¿no? Reaccionan o producen, ¿no? 161 gramos de del sulfato de zinc. Pero esa es la relación, digamos, lo que se produce. Digamos, acá lo da el ejemplo, ¿no? Lo da con el producto. Pero lo que se puede hacer acá, vamos a hacerlo acá abajo. A ver, yo tenía, a ver, vamos a buscar el ejemplo anterior. Ahí está. Siempre hacemos este esquemita, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que 65 gramos, ¿no? De zinc. Esos reaccionan, según la relación, digamos, de la planteada por la reacción total, reaccionan con 98 gramos, ¿no? De ácido sulfúrico. Bien. ¿Cuánto me da el problema? Me da el problema que tengo, ¿cuántos gramos? 5. 5 gramos de zinc. Bien. Estos gramos de zinc me dicen que van a reaccionar con 45 de sulfúrico. Pero según la regla, si yo hago esto, vamos a ver cuánto da. Sería 5 por 98 dividido 65. ¿Cuánto da eso? Sería 5 por 98 dividido 65. Ahí hago la cuenta. Dale. ¿5 por 98 dividido 65? 5 por 98 dividido 65. 7,5, 38 y un par de lugares. Sí, sería 7,54. Bien, para el redondeo. Sí. O sea, la relación es, si yo tengo la relación, digamos, lo de arriba es lo que me plantea esto de acá, ¿no? Es lo que me plantea lo que está acá arriba, la reacción, ¿no? 65 gramos de zinc van a reaccionar sí o sí con 98 de ácido sulfúrico. Sí o sí. Pero yo no tengo esa cantidad, tengo 5 gramos de zinc. Entonces yo planteo la relación por regla de 3. 5 gramos de zinc van a reaccionar con una cantidad de ácido sulfúrico menor. Que esta cantidad me da lo que hicimos recién, 7,54 redondeando. Bien, ahora yo digo, el problema me dice que 5 gramos de zinc reaccionan con 45 gramos de sulfúrico. ¿Qué te parece a vos?
¿Cuál está en exceso? ¿El ácido o el zinc? Vos fíjate, la relación real que está acá me plantea que los 5 de zinc reaccionan sí o sí con 7,54 de sulfúrico, que es este. Pero ¿cuánto me da el problema? 45. ¿Bien? O sea, el zinc va a usar solamente 7,54 gramos de esos 45. O sea, el reactivo en exceso es el ácido sulfúrico. Y el reactivo limitante, en este caso, es el zinc. ¿Bien? El reactivo limitante es el zinc. Entonces, vamos a poner otro color porque esto es muy... Ahí está. Yo voy a trabajar para los cálculos con el zinc. Para esto, digamos, el ácido sulfúrico, yo lo voy a dejar de lado. ¿Por qué? Porque es el exceso. O sea, la reacción va a durar hasta que los 5 gramos de zinc se gasten. ¿Bien? Se consuman. La reacción termina cuando los 5 gramos de zinc se terminan. O sea, no voy a elegir los gramos de sulfúrico que yo tenga. No los voy a usar. ¿Bien? Entonces, yo voy a trabajar con esto. O sea, para todos los cálculos que yo les pregunte, por ejemplo, les puedo hacer una pregunta. A ver, está ahí arriba. Si 65 gramos, ¿no?, de zinc producen 2 gramos de H2, ¿veis la relación? 65 gramos de zinc producen 2 gramos de hidrógeno, H2. Yo acá voy a usar los gramos de zinc que tengo, que ¿cuántos son? 5. 5 gramos de zinc van a producir una X cantidad de hidrógeno. ¿Cuánto da eso? Ahí le hago la cuenta. Dale. $0,153. Perfecto, muy bien. Esto da 0,153 gramos de hidrógeno. ¿Bien? O sea, la cuenta que vos tenés que hacer para sacar cuál es el limitante es esencial. ¿Por qué? Porque esa me va a decir a mí hasta dónde va la reacción. ¿Me explico? Es, por ejemplo, si yo quiero quemar algo, hasta dónde tengo papel o hasta dónde tengo combustible. Hasta dónde va la reacción, va a ir hasta un cierto punto. No va a ir más de allá. Entonces yo no voy a poder seguir haciendo cálculos. Entonces el cálculo va a ser justo al reactivo limitante. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, joya. Entonces esto es lo que vemos de reactivo limitante. O sea, es esencial cuando empezamos, ¿no?, a hacer la reacción. La reacción química es lo primero que se hace. Primero lo que se hace es la pureza, lo que vimos en la clase pasada. O sea, yo tengo que determinar, por ejemplo, yo si quiero complicarla un poco más, pero que se podía complicar un poco más, entre comillas, yo te puedo decir que esos 5 gramos de zinc, ¿no?, están impuros, que tienen una pureza del 90%. Que el cálculo sería más chiquitito. Vamos a hacerlo, a ver, acá abajo, ¿no? Yo podría decirte que cada 100 gramos, así se hace, cada 100 gramos de zinc hay 90 gramos puros. Bien,
Entonces, de los 5 gramos que tengo yo, ¿cuántos son los gramos puros? Tengo que hacer el 90% de 5. ¿Cuánto te da eso? Ahí le digo. Dale. $4,5. Bien. Entonces, vos fíjate que ya me cambia la reacción, ¿no? Cambia todo. ¿Por qué? Porque estos 5 que yo tenía al principio, ahora van a cambiar a 4,5. Y va a cambiar toda la reacción. O sea, van a cambiar los resultados, por ejemplo. Acá me va a dar diferente. Bien. Y acá me va a dar diferente. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces esto acá va a ser un número diferente. Y acá me va a dar diferente, pero no va a cambiar, digamos, no va a cambiar el resultado. O sea, acá no me va a cambiar cuál es el limitante. Va a ser siempre el zinc. Acá. En este cambio, en este cálculo de acá, que yo quiero saber los gramos de hidrógeno que se producen, ahí no me va a cambiar eso. Sí, perdón, me va a cambiar los gramos. Un poquito, no mucho. Pero bueno. Entonces, primero lo que se hace es calcular la pureza. Luego se calcula... si ponemos acá sería primero pureza, segundo reactivo limitante. Bien, para estar bien con los cálculos. Después podrías hacer en tercer lugar los cálculos que yo te pida, y en cuarto lugar el rendimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a hacerlo. Yo calculé la pureza que me dio 4,5, ¿no? Vamos a cambiar un poco lo que yo pido. Por ejemplo, a ver, según la reacción esta que está acá, ¿no? Yo sé que 65 gramos de zinc, ¿no? Van a producir 161 gramos del sulfato de zinc, ZnSO4. Bueno, 4,5, ¿cuánto me da eso? Haceme la cuentita. Ahí le hago. Dale, dale. $11,16. 9,15. A ver, 4,5 por 161 dividido. Sí, 11,15, bien. Perfecto, 11,15. Yo sé que con los gramos de zinc que tengo, que son 90% puro, que me da 4,5, se van a producir al final de la reacción 11,15 gramos del sulfato de zinc. Bien, el ZnSO4. Entonces, pero este rendimiento, ¿qué te parece a vos? ¿Es el rendimiento teórico o el rendimiento real de la reacción? Ni idea. Te ayudo. Es el rendimiento teórico. Esto se da en el papel. O sea, esto yo lo hago en una hojita de papel y es lo que yo calculo con la calculadora científica y no tengo ninguna variable en contra, ¿no? Por ejemplo, acá lo que yo digo es que es el 100%. Bien. Por ejemplo, vamos a variar acá. Vamos un poco más abajo. Bien. Yo digo que estos 11,15 gramos que se produjeron del sulfato, ¿no? Estos representan un rendimiento de la reacción del 100%. O sea, rendimiento teórico, ¿no? Yo quiero saber ahora
si la reacción fuese del 76%, vamos a plantear que se obtuvo un rendimiento práctico, ¿no?, del 76%. ¿Eso cuánto me da? ¿Cuántos gramos de zinc corresponden con el nuevo rendimiento práctico? Yo hice la reacción, no sé, me equivoqué al pesar y me dio un 76% final. ¿Cuánto sería eso? Ahí lo hago. Dale. Me dio 8,47. 47,4. Perfecto. 8,47. 8,47 gramos del sulfato. O sea, bien, yo sé que en el 100% de la reacción se producen 11,15 gramos de sulfato. Bien, pero la reacción al final fue del 76%. Entonces, lo que se produjo en realidad fue 8,47 gramos de sulfato. En realidad, bien, esto sería en la práctica, en el laboratorio. Se produjeron 8,47 gramos de sulfato. ¿Se entiende este concepto? Ahora, digamos el... Bien, lo que yo puedo variar, por ejemplo, en la pregunta, puedo hacer al revés, ¿no? Lo que hicimos recién. El 100% son estos gramos de acá, 11,15. Bueno, yo sé que en realidad, en vez de 11,15, produje así, 10 gramos. ¿Cuál sería el rendimiento ahora? O sea, yo hice todo el proceso en el laboratorio y me dio, por ejemplo, 10 gramos. En vez de 11,15, 10. ¿Cuánto corresponde al rendimiento? ¿Qué numerito? Ahí le hago. Me dio 89,69. A ver. 89,69, muy bien. 89,69% de rendimiento práctico. Bien. Entonces, esto sería, digamos, una variable de esto. O sea, yo les puedo pedir, por ejemplo, cuando hagamos, yo les voy a dar la reacción ya balanceada, ¿no? Como está acá. Y tenemos que hacer, acá que faltó, los litros. Se ponen los moles, los gramos y los litros, no me acuerdo cómo les di. O gramos, litro y mol, o gramos, mol y litro. No hay diferencia con eso. Así que no importa. Pero siempre hay que hacer así, ¿ves? Zinc, o sea, los reactivos de un lado y los productos del otro. Entonces, vos al plantear siempre tenés que tener en cuenta los moles, los gramos, y vos podés hacer la relación. Por ejemplo, un mol de zinc, por ejemplo, producen 2 gramos de hidrógeno. Bien, entonces vos podés hacer cualquier tipo de cálculo como hicimos en la clase pasada. Bueno, ¿de esto alguna duda? No, lo entendí bastante bien. Bien, bueno. Entonces esto, por hoy es esto, Ana. Yo mañana vamos a ver en clase, mejor dicho, porque creo que si están los tres o si es alguien más mejor, vamos a ver, por ejemplo, los cambios de temperatura. ¿Eso vos te acordás algo? No sé si te has visto alguna vez. Me recuerdo el nombre, pero no sé si... Por ejemplo, o sea, vamos a seguir viendo, te muestro para que veas.
Acá hay más cálculos que se pueden hacer, ¿no? Siempre con problemas que involucran rendimiento, reacción, la pureza, todo eso. Todo, digamos, lo que se va mezclando. A ver si podemos ver. No, esto es ya. Rendimiento. Reactivo. Acá, por ejemplo. O sea, acá dice, si partimos de 25 gramos de agua oxigenada, ¿no? ¿Cuántos moles de agua y de oxígeno se podemos reobtener? ¿Qué masa? ¿Qué volumen? ¿No? En CNPT es lo que trabajamos nosotros, digamos, en la teoría. O sea, en CNPT, una atmósfera, 263 Kelvin, normales de presión y temperatura. O sea, no hay cambios, entonces todos los cálculos se obtienen en esa presión. Entonces, acá nos preguntan, por ejemplo, ¿qué volumen ocuparía el oxígeno en condiciones de laboratorio? Por ejemplo, 37 grados y 875 hectopascales. Eso, esta que está acá, mirá, esta ecuación, ¿te acordás de haberla visto? La PBENRT. No, no me acuerdo. Ah, bien, bueno. Eso lo vamos a ver mañana en clase. Bien. Vamos a ver las variantes de esta ecuación porque esto acá, por ejemplo, podemos hacer despeje de unidades. Podemos averiguar la P, que es la presión, B, que es volumen, la N, que son los moles, la R es una constante, ¿no? O la T, que es la temperatura. Y trabajamos, por ejemplo, esta es la constante, que es 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Esto todo para simplificar. Los moles y la K, que es Kelvin, ¿no? Y acá, por ejemplo, en esta ecuación averiguamos el volumen. Vamos a ver los despejes, cómo se despeja cada una. Hay muchas variantes. Vos acá podés averiguar lo que sea, pero acá se utiliza para qué. Por ejemplo, yo puedo hacer todo lo que hicimos recién, ¿no? Esto. Me faltan los litros, por ejemplo, y puedo averiguar el volumen que se da, ¿no? Un volumen en litros, ¿no? Que se da después de partir de un reactivo impuro, después de identificar el reactivo limitante, después de hacer los cálculos y después del rendimiento. Pero eso es el rendimiento en CNPT, o sea, en una atmósfera y en 273 Kelvin. Pero yo lo quiero llevar a la temperatura que tengo en el laboratorio de la escuela, que son 37 grados, que son con una presión de un día, por ejemplo, viste que cuando hay baja presión, cuando va a llover, que dicen hay baja presión, bueno, a esa presión que esté en ese día. Entonces yo voy a modificar los cálculos otra vez, ¿no? Con esa ecuación, la PB igual a NRT. Entonces yo con esa ecuación yo modifico mis cálculos y voy a tener el volumen que se produce realmente. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Bien? Bien, bien. Perfecto. Bueno, entonces, Ana, por hoy es esto. Yo ahora subo el video de la explicación y lo vemos mañana en clase. Tratá de copiar si querés los cálculos, nada más, y listo. Y después mañana seguimos con lo otro, que es un poco más, así vamos englobando todo. ¿Bien? Dale, dale. Yo copio todo igual. Perfecto, perfecto, Ana. Gracias. Nos vemos mañana entonces, a las 8. Dale. Dale, gracias, un saludo, chao, chao. Gracias.